Buenas tardes. El Instituto para Integración del Saber, IPIS, junto con la Facultad de Ciencias Sociales, el Departamento de Ciencias, dentro del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Periodismo, y con el soporte del Laboratorio de Comunicación y Medios, tiene el honor de presentar en este cuarto encuentro de un ciclo que hemos denominado Diálogos de Integración del Saber, con el tema Tecnología y Subjetividad Contemporánea. Quienes van a animar este encuentro, que tiene el formato de una presentación por parte de los expositores y luego el diálogo abierto con los asistentes en el marco de esta mesa que nos permite justamente el diálogo, son, en primer lugar, hablar el candidato doctor y magíster en Estudios Sociales de la Tecnología, Martín Parcelis. Martín, a su vez, está haciendo su doctorado en la Universidad de Salamanca. Él es ingeniero electrónico del ITBA y es profesor e investigador de la UCA dentro de la Facultad de Ciencias Sociales. Lo acompaña el doctor Mariano Ure. Mariano es doctor en disciplinas filosóficas de la Universidad de Pisa, es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia, licenciado en Filosofía de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino. Y quien representa de alguna forma al Instituto para Integración del Saber, consejero de este instituto, el doctor Juan Manuel Rubio. Juan Manuel es psicoanalista, psicólogo y médico, formado en antropología psiquiátrica con el doctor Saurí, y además es presidente de Mayéutica, institución psicoanalítica. El IPIS trata de entender el diálogo interdisciplinario y además la posibilidad del diálogo de las disciplinas con la filosofía y la teología en el marco de la integración, y concebimos la integración del saber teniendo en cuenta la centralidad del hombre, ¿no? Lo humano, lo humanista, integrado a la vida misma. Por eso la tecnología y la subjetividad tiene que ver con esta experiencia personal. Para el IPIS la integración es una experiencia personal centrada en lo humano y en lo humano más que humano. Entonces dejamos la palabra a Martín Parcelis. El doctor Martín Parcelis, futuro doctor, nos va a hacer entonces esta primera aproximación a la parte más dura de la tecnología. Bueno, bien, gracias. Gracias por la invitación. Claro, como vengo de la ingeniería, tengo como cierta tendencia a endurecer muchas cosas, pero bueno, un poco mi currículum abreviado habla de que hago un esfuerzo por ablandarme, no tanto por endurecerme. Y dentro de ese proceso, creo que una palabra clave que puede estar asociada a, ya vamos a ver cómo, a nuestra experiencia, tiene que ver con la noción de extrañamiento. Entonces, hay un extrañamiento que nosotros tenemos frente al mundo que, bueno, tiene algunas cuestiones epistemológicas asociadas, pero a mí me interesa la cuestión del extrañamiento frente a la tecnología en términos de que no conocemos prácticamente nada de lo que nos rodea. Y si miramos un poquito nos daríamos cuenta rápidamente que estamos rodeados por tecnologías o expresiones de ella, en forma de artefactos, en forma de edificios, en forma de infraestructuras. El tema es que ya desde hace un tiempo largo, dentro de la filosofía de la tecnología y de los artefactos, que también existe, se empezó a pensar mucho en esto, y no pocos autores, digamos la gran mayoría, de alguna manera relacionan en las expresiones de la tecnología a través de artefactos, sistemas, una dimensión técnica o técnico-instrumental y una dimensión antropológico-cultural, que puede estar además subcompuesta por una dimensión social. Esto implica que otra digamos, afirmación obvia, que evidentemente hay agentes intencionales asociados al hacer de la tecnología y al uso de la tecnología. Ahora, este hacer de la tecnología tiene por lo menos dos partes, una parte que tiene que ver con el diseño y otra parte con la producción. Una de las grandes críticas, tal vez la más famosa, tal vez la más difundida, que tiene que ver con extrañamiento y alienación, tiene que ver con el problema de la producción, que bueno, viene de toda la escuela crítica, digamos.
pero el diseño no, nadie se ocupó demasiado hasta ahora del problema del diseño. Y por otro lado el uso, donde prácticamente estamos todos nosotros. Y el tema es que la tecnología desde nuestro lugar, puede ser mirada o puede ser abordada como un objeto de estudio, por un lado, puede ser abordada como dice un autor que es muy interesante, como pensando que está dentro del reino de las posibilidades, que no está demasiado lejano con esa vieja idea de que finalmente la tecnología tiene que ver con extensión humana y que por lo tanto abre posibilidades para que podamos hacer más cosas. Pero también hay otra forma de abordaje que es el de la instrumentalización. Cada uno de estos perfiles genera distintos tipos de extrañamiento. Hay un extrañamiento técnico porque, bueno, cuando la tecnología se ve como objeto de estudio, bueno, uno requiere tener capacidades, conocimientos, habilidades técnicas. En la medida que no las tengamos, tenemos un extrañamiento técnico frente a ello. Con respecto a la cuestión de las posibilidades, tenemos un extrañamiento básicamente social o sociocultural, que básicamente hoy se discute mucho en términos de legitimación, ¿no? Es decir, ¿quién legitima las tecnologías que se desarrollan? Y desde el punto de vista de la instrumentalización aparece tal vez una de los extrañamientos más asociados a esta charla, que tiene que ver con el extrañamiento representacional. Es decir, aquello que está diseñado y que nos llega en diferido de alguna manera, genera en nosotros modelos mentales para que podamos operar las tecnologías. Y normalmente no estudiamos a las tecnologías mucho más allá de nuestras posibilidades de operación. El tema es que estos modelos mentales son débiles, son flexibles, tienen un gran grado de incertidumbre, pueden cambiar entre personas, pero el tema es que cuando las tecnologías se van masificando, empezamos a tener como modelos mentales que se empiezan a compartir, empiezan a tener como un grado de intersubjetividad bastante importante, y eso termina formando parte de nuestro imaginario. De alguna manera, creemos que las tecnologías son alguna cosa que no necesariamente son. Que no necesariamente son, ¿en qué sentido? En el sentido en que fueron diseñadas. Otra vez, ¿en qué dimensiones? En la dimensión técnica, pero también en la dimensión sociocultural. Que del lado del diseño tiene una expresión que es muy delicada. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí van intereses, porque ahí van valores, porque ahí van propósitos, ¿no? Y entonces, claro, todo este conjunto de formas de extrañamiento que tenemos frente a la tecnología, de alguna manera implica que esto, ¿no? La primera afirmación, que de alguna manera vivimos en un mundo que prácticamente no conocemos. En medio de todas las tecnologías, esto creo que vale para todas, pero particularmente cuando uno piensa en Internet, en redes, en tecnologías de la información y la comunicación, y en una serie de artefactos y sistemas que hoy son obviamente soporte de la comunicación, pasa algo parecido. Pero pasa algo parecido con un agravante, que en general casi todas las infraestructuras TIC, especialmente todo aquello que nosotros accedemos en la web y demás, además tienen un elemento más de extrañamiento, que es el de las interfaces. Las interfaces son de alguna manera una representación simbólica, funcional, que nos permiten operar, hacer ciertas cosas, incluso pensar en posibilidades nuevas, pero que aumentan nuestro extrañamiento este extrañamiento relacionado con lo que nosotros pensamos que son las cosas versus lo que realmente son las cosas. Y como para seguir en la línea de las TIC, de las tecnologías de información y las comunicaciones, hay algunos puntos que son muy interesantes. Por ejemplo, Internet es una red que, bueno, ha crecido, no vamos a hablar de la historia de Internet, que puede ser un poco aburrida, pero básicamente tiene que ver con los dispositivos, los enlaces y una forma de arbitrar tráfico de datos. Internet no va más allá que eso desde el punto de vista técnico. Pero si nosotros vemos un poco cuándo ese Internet fue diseñado, cuál era el imaginario de época y demás, nos encontramos que hay valores y propósitos asociados a ciertas características del modo en el que ese tráfico se regula.
¿Cuál es la expresión concreta, técnica de eso? Bueno, hay algo que se llama neutralidad de la red. La neutralidad de la red básicamente lo que dice es que la red no discrimina el origen de la información y el destino de la información, sino que todo tiene la misma prioridad. ¿Qué tendrá que ver esto? Bueno, esto tiene mucho que ver con varias cosas. Primero porque de alguna manera determina técnicamente posibilidades de horizontalidad, es decir, que hay una posibilidad de que está la posibilidad de que todos los nodos, al menos teóricamente, sean iguales frente a cualquier otro nodo. Eso, llevado a contenidos, a espacio público y demás, implica básicamente voces, implica una red más democrática y demás. Y todo este conjunto de valores, de alguna manera, empezó a generar una especie de cultura de esta red que tiene que ver con cuestiones políticas y con cuestiones sociales, asociado a una cultura propia de Internet, que después, bueno, algunos autores asocian con la cultura hacker y la cultura científica, pero bueno, eso es otro tema. El tema es que casi ninguno de nosotros tiene experiencia sobre Internet, ¿no? O sea, si hablamos de dispositivos y tráfico de datos, es tremendamente extraño, ¿no? En general, sí tenemos mucho más idea de lo que es la web. ¿Por qué? Y bueno, porque en la web tenemos la posibilidad de representar hipertexto enriquecido, porque hay imágenes, porque hay video, porque hay audio, porque hay fotografías. Y claro, y eso ya, siendo hipertexto, podemos representar las cosas en lenguaje natural. Y eso ya nos acerca muchísimo más al mundo de Internet. Sin embargo, tampoco es suficiente. En general, tampoco tenemos demasiada idea de la web. En general tenemos mucha más idea de aplicaciones. Es decir, si uno pregunta en la calle a cualquiera qué utiliza de Internet, lo primero que le va a decir es Facebook, Google, un periódico o cosas por el estilo. Y eso tampoco es la web. Eso son aplicaciones que también están desarrolladas, que también están diseñadas, que por lo tanto involucran intereses, valores, intenciones y formas de relación con los usuarios. Es decir, más allá del aspecto técnico, de alguna manera están definiendo modos de interacción entre nosotros. Y por lo tanto pueden replicar más o no relaciones entre nosotros. Podemos preguntarnos por los mismos niveles de extrañamiento, por el mismo problema de la legitimación y por el mismo problema acerca del extrañamiento representacional, qué creemos que las cosas son versus las que son. Esto está en plena discusión hoy en la web. El otro punto interesante es que en algún momento de todo el desarrollo de la web apareció esta idea de web social. Y esta idea de web social es muy interesante porque de alguna manera toda esa parte funcional, dura, técnica, se pensaba hasta principios de los años 2000 como una cosa exclusiva para expertos. Es decir, los que publican, los que dictan, ¿no? Siempre son expertos. Y los usuarios simplemente consumen, ¿no? Un poco estos modelos de comunicación más bien tradicionales. Y entonces, tanto desarrolladores, y esto es una de las cosas más interesantes, tanto aquellos que diseñaban como aquellos que usaban, de alguna manera encontraron un modo de trabajar juntos, y los desarrolladores empezaron a dar función operativa y permisos a cualquier usuario. Y así aparecieron un montón de emergentes de la red que uno conoce mucho, ¿no? Aparece Wikipedia, aparece un montón de cosas que, más allá de que uno las pueda criticar más o menos, son fenómenos nuevos, interesantes. El punto ¿cuál es? Que ahí no hubo ningún cambio tecnológico. No cambió la tecnología, no cambiaron los lenguajes de programación, no cambiaron los protocolos, no cambiaron los servidores, no cambió absolutamente nada desde el punto de vista técnico. Fue básicamente un cambio de actitudes entre actores sociales que de alguna manera empezaron a interactuar de un modo completamente diferente. Por supuesto, mucho más colaborativo, mucho más colectivista, si uno quiere. Colectivista en sentido de producción de contenido, ¿no? Por eso algunos asociaron esta aparición de la web social con esa vieja idea, no quiero decir libertaria, pero tiene algo de eso, del Internet, ¿no? Porque Internet estamos hablando de fines de los 60. Es decir, si uno piensa en la época en la que aparece una red con cierta cultura hacker versus
ciertos fenómenos sociales es como muy sincrónico, ¿no? El tema es que, claro, este cambio, este nuevo modo de interactuar y de colaborar, de alguna manera fue disminuyendo muchos de estos extrañamientos que uno tenía frente a sistemas o artefactos más cerrados o con los que teníamos otro tipo de relación. La tecnología es abierta, por lo tanto el extrañamiento técnico disminuye. El extrañamiento social también disminuye porque de alguna manera se podía colaborar entre desarrolladores y usuarios. Y el punto clave era producir entre pares. ¿Y cuál es el problema de producir entre pares cuando nosotros empezamos a tener modelos mucho más horizontales de interacción entre nosotros? Bueno, básicamente que empiezan a aparecer la preocupación por cómo se da la alteridad en las redes, ¿no? ¿Quién es el otro? ¿Cómo es el otro? ¿Cómo son estos procesos? Si estos procesos realmente tienen algo que ver con toda la corriente filosófica previa, que habla de la alteridad, por supuesto. Y aparece una preocupación especial por los bienes comunes, ¿no? Que esto es un tema pendiente, ¿no? Cómo ciertos privados proveen servicios de acceso público donde colaborativamente se construyen bienes comunes. Esto es un tema totalmente pendiente. Dicho esto, que parece como una visión bastante optimista de la red, de Internet, de la web y demás, ni lentos ni perezosos, tanto las empresas como los medios de comunicación empezaron a ver que ahí había un canal, ahí había gente primero, y luego empezaron a encontrar un canal interesante para la comercialización, para la comunicación, para la publicidad y demás. Y bueno, básicamente hoy yo cierro acá y después lo podemos seguir charlando. Hoy básicamente está la tensión entre estas dos culturas, ¿no? Una cultura mucho más colaborativa, mucho más asociada a los bienes comunes y al valor que le dan las comunidades online a estos bienes comunes, versus un poco las viejas actividades y las viejas estrategias comerciales que de alguna manera se trasplantan sobre las redes. Y hoy estamos, bueno, un poco en este punto. Esta era un poco la introducción rápida, más dura. Bueno, el que habla en segundo lugar siempre habla menos, no mejor, ¿no? Así que me acogería a eso. Muchas gracias a Lipis por la invitación. Estos espacios son realmente interesantes para crecer, tanto quien expone como seguramente las preguntas que nos harán llegar hacia disciplinas y horizontes de interés diferentes y enriquecedores. Yo me referiría especialmente, además con mi formación de base filosófica, especialmente a ciertos tipos de tecnologías. El tema global es tecnología de subjetividad. Yo me referiría a las tecnologías de la información, que tienen un fuerte impacto sobre las relaciones que se están estableciendo en este momento entre los individuos y cómo esto también afecta sobre todo los procesos identitarios. En primer lugar, habría que quizá mencionar que las tecnologías, tal como mencionaba McLuhan, podían ser consideradas, estas tecnologías de la información, como prótesis humanas que lo que hacían era potenciar la capacidad de comunicación y de conexión entre los seres humanos. O también pueden ser pensados como simples herramientas que utilizamos, que están allí a la mano, de las cuales nos servimos para diferentes fines. Quizá hoy estas definiciones no nos dan verdaderamente cuenta de lo que acontece, porque lo que se ha modificado es que, si bien el entorno digital es un entorno que no posee coordenadas geográficas que nos llevan más allá del aquí y del ahora, de todos modos, el entorno digital se ha convertido en un espacio en el cual estamos habitando, un espacio de habitación, con lo que implica filosóficamente esto, que nosotros hemos trasladado nuestra vida a lo digital, de modo tal de que el mundo que habitamos hoy está entrecruzado entre lo online y lo offline, de modo tal que a veces nos cuesta distinguir uno de otro. Acciones que llevamos a cabo offline afectan en la vida online y viceversa. Por lo tanto, se ha convertido en un territorio donde tenemos experiencia del otro, un territorio en el cual hacemos muchas cosas que nos identifican, hacemos muchas cosas que nos vinculan a otros, hacemos cosas
variadísimas. Compramos productos, leemos diarios, escuchamos música, pasamos simplemente el tiempo, quizá apoyado en algunas últimas lecturas inspiradoras de un filósofo argentino, Rodolfo Kusch, que hacía referencia al estar como contrario al ser, planteando una filosofía latinoamericana diferente a la tradición europea, pero refiriéndose a esto, que el vivir consiste en el simple estar, ¿no? Y de hecho lo que se ve hoy es que en este mundo digital nosotros estamos y nos encontramos con otros. De hecho, un dato que está siendo cada vez cuantificado de manera más específica, pasamos mucho tiempo online, muchas horas. Los estudios clásicos de las horas que los adolescentes y los adultos pasamos frente al televisor, bueno, hoy se están trasladando a cuántas horas estamos conectados y presentes en las redes sociales, sobre todo, que son quizá el ícono de la interconexión, de la conexión sobre todo subjetiva. Esto es algo a preguntarse, si justamente la explosión de las redes sociales, esta masividad, miles de millones de usuarios tienen abiertas cuentas en estas redes, sino es justamente la expresión de la estructura relacional del ser humano, ¿no? Lo cual nos lleva a plantearnos filosóficamente nuevamente la tradición de la filosofía de la alteridad, que nos hablaba de la exclusividad y de una relación bidireccional, donde yo le digo al otro tú y el otro en reciprocidad también me reconoce. Quizá hoy deberíamos plantear una reinterpretación, porque lo que estamos viendo a partir de esta nueva vida es que no estamos conectados con algunos, sino que estamos conectados y entonces nos relacionamos, claro, con todos, de manera no bidireccional, sino multidireccional, lo cual también afecta entonces el proceso identitario, cómo me reconozco, y además problematiza la cuestión de qué da unidad a mi propio yo, ¿no? Justamente también esta filosofía de la alteridad lo que planteaba era la exclusividad. Martin Buber decía que en el principio está la relación, lo que nos define es la relación. Muy bien, sí, pero la relación con quiénes y de qué modo. Y entonces él planteaba justamente la cuestión de la exclusividad. Exclusividad entendida no como posesión del otro, sino como donación al otro, un término que hoy en filosofía está tan trabajado. Donación al otro, pero exclusividad en cuanto a atención. El otro es exclusivo para mí. Lo que estamos viendo, en cambio, en este momento es que esa exclusividad no existe y que además no puedo llevar el control ni siquiera de mi atención respecto del otro, sino que esto se despliega de una manera imprevisible, justamente. Lo cual entonces nos lleva, por ejemplo, a considerar que lo que decimos, porque en las redes, cuando estamos allí presentes, nos comunicamos, justamente pronunciamos actos de habla, lo que decimos puede afectar no solamente a aquel interlocutor al cual puede estar eventualmente dirigido puntualmente el mensaje, sino que puede afectar diacrónicamente, posiblemente a todos, ¿no? Lo cual entonces nos lleva a plantear filosóficamente y éticamente una doble trascendencia. La trascendencia que el yo tiene que llevar adelante respecto de sí mismo para encontrarse con el otro y en la conformación de un nosotros, donde esto supera la suma de individualidades, en una doble trascendencia entonces de superación también del nosotros hacia el todos, ¿no? Una trascendencia que plantea una ética de la inclusión en contra de una cultura del descarte, donde algunos que quedan excluidos de nosotros puedan dejar de ser relevantes para nuestro propio proyecto. Esto entonces también nos lleva a cómo nos estamos comunicando hoy a partir de estas redes, quiénes son los otros y cuál es esa figura. También la filosofía de la alteridad nos lleva a plantear la figura del huérfano, de la viuda, del extranjero, en la filosofía de Levinas. Y un tema interesante de agenda para seguir profundizando sería cuál es la figura del otro que se nos aparece en este mundo real para nosotros. Y por lo pronto aparecen figuras como la del desconocido, o la del alejado, o la del anónimo, que también me afectan, a los que también debo incluir y sobre los que debo proyectar un rostro, aunque ellos estén fuera del alcance de mi mirada. Sobre estos temas pueden plantearse una ética justamente de proyección del rostro de aquel al que incluso desconozco.
También podríamos plantear en relación a lo que está ocurriendo en nuestro modo de ser, es respecto de la identidad. Paul Ricoeur explica que la identidad, en esta polarización entre una identidad estable y una identidad dinámica, apela al concepto de identidad narrativa para explicar justamente que la identidad es cambiante y que el yo se apropia de sí mismo en esta hermenéutica del sí en la medida en que es capaz de narrar su propia historia, en la medida en que es capaz de apropiarse y de convertirse en el protagonista de aquella historia que él mismo está viviendo. Claro. Entonces él, en esta definición de la identidad en cuanto a narrativa, apela a la metáfora de la vida como texto. Un texto que se va desarrollando, pero un texto que tiene sentido, un texto que se desarrolla mediante una trama de vinculación de los distintos sucesos que tienen sentido para el propio narrador, el propio yo, que se va comprendiendo a sí mismo. En esta trama aparecen también los otros. Quizá, si tenemos en cuenta lo que explicaba también Martín en cuanto a la web social, que es una web entendida como red de vinculaciones, es una red justamente hipertextual. La metáfora más apropiada para comprender la condición humana actual, la condición del sujeto posmoderno que habita estos territorios, es la del hipertexto. Quizá debiéramos trabajar más bien esa metáfora, la vida no como texto, sino la vida como hipertexto. ¿Qué implicaría esto? Como hipertexto, claro. Un hipertexto está compuesto por distintas piezas textuales que son combinables de diferentes maneras. Entonces, si la vida es un hipertexto, la identificación, las distintas identificaciones que van aportando a la configuración de la propia identidad también son combinables de múltiples maneras. Por lo tanto, el hipertexto que no tiene centro, si la vida es un hipertexto, nos lleva al problema, por supuesto no resuelto del todo, de la falta de centro de la propia subjetividad, el sujeto que pierde su propio centro. ¿Cuál es la trama? El hipertexto no tiene trama. Entonces, ¿cuáles son las fronteras entre el yo y el otro y los otros con los cuales me vinculo, que además los desconozco o están alejados o son anónimos? Complejiza la cuestión de la unidad de la propia identidad. Y otra cuestión, entre todo lo que se puede mencionar, me parece interesante, por lo pronto aparecen nuevos desafíos éticos en la medida en que estamos habitando estos nuevos territorios. Pero otro tema importante sería distinguir entre las categorías de la conversación y la comunicación. Porque quizás ya está de alguna manera difundida suficientemente y aclarado detrás del proyecto global de la construcción de la sociedad de la información, la distinción entre información y comunicación. Dominique Bolton escribió un libro recomendable realmente sobre la distinción de informar no es comunicar, es el título del libro. La información es una posesión, puede ser incluso pasajera. En cambio, la comunicación expone al yo, compromete la propia personalidad y establece un vínculo con el otro. Lo que estamos observando hoy, quizá esta distinción ya es suficiente, es que merecería avanzarse en una nueva distinción entre el concepto de conversación y comunicación, porque detrás de las grandes expectativas de la web 2.0, la web social, que son expectativas de democratización, de horizontalización de las relaciones, por decirlo de manera breve, lo que se está viendo es que la conversación puede simplemente restringirse a una interacción que no conduzca a la construcción de lo interhumano. La conversación, lo hemos estudiado conjuntamente con Martín en algunas investigaciones, la conversación puede ser definida desde el punto de vista pragmático-lingüístico como un sistema de toma de turnos de habla, ¿no? Donde el interlocutor común dice, el otro interlocutor escucha y luego se intercambian los roles, pero siempre con algún fin pragmático. Una interacción que está subordinada a la obtención de algún fin. Sin embargo, la comunicación no es una simple interacción. La comunicación puede apoyarse en la interacción conversacional, pero la trasciende.
La comunicación pone en juego a sí mismo. La comunicación implica la búsqueda de la comprensión del otro. La conversación no nos lleva necesariamente a la comprensión. Y además la comunicación implica profundizar los actos de escucha y además el reconocimiento recíproco, que puede ser en este caso, como mencionaba antes, multidireccional. Una comunicación que no está apuntando a la obtención de algún fin instrumental, eventualmente positivo para ambos, para los que participan, sino que busca simplemente el fin del estar, ¿no? Del estar y del estar siendo juntos. Lo cual esto llevaría a pensar en una desjerarquización de los contenidos, donde no habría contenidos relevantes y contenidos irrelevantes, sino que cualquier contenido podría ser pensado, contenido estoy pensando del mensaje intercambiado, aquello de lo que se habla, cualquier contenido podría ser una buena excusa para el encuentro intersubjetivo. Hay muchos otros temas que pueden plantearse, como la cuestión, decía también, de la ética, nuevos desafíos, el desafío de la hiperconectividad, que puede resultar alienante para el sujeto, el desafío de la sobreinformación, que además es utilizado como técnica de manipulación, el desafío del control y de la vigilancia mientras estamos conectados, lo cual también resulta alienante, la invasión a la privacidad, que es un tema que está tan en boga actualmente, y sobre todo esto lo que va exigiendo es una mayor conciencia, porque no nos hemos logrado, porque además esto está bloqueado en algunas ocasiones por intereses bien específicos. No nos hemos apropiado de las condiciones de habitación de este nuevo territorio. No conocemos las reglas de pertenencia, no conocemos cómo funcionan las plataformas en las cuales exponemos nuestra propia vida, a veces cuestiones íntimas, lo que después genera tantos inconvenientes. Y como desconocemos estas reglas de habitación, lo que se exige, y además sería un tema interesante para desarrollar en nuestra universidad, es un gran proyecto de alfabetización digital, justamente para poder apropiarnos de este espacio y poder desarrollarnos completamente como humanos. Bueno, termino con esta breve presentación y seguimos tus comentarios. Bien, bueno, lo planteamos desde el IPIS como una conversación, pero claro, entendido conversación, lo que es la manera de decirlo, ¿no? Conversación más cercano, usamos conversación más cercano a lo que definiste como comunicación, ¿no? En ese lugar de encuentro, diálogo podríamos decir, o charla, por ponerlo de alguna manera. Por eso estuve tomando nota de lo que ustedes decían, en función más que de agregar algunas cuestiones, para al venir de una disciplina distinta, la manera como yo lo tomo también es diferente por lo que implica. Yo te escuchaba recién en esto último, por ejemplo, atendiendo a adolescentes es muy común que digan estuve charlando con. ¿Y qué quiere decir estuve charlando con? Estuvieron escribiéndose mensajitos de texto. Claro, para mi generación escuchar eso es ubicarnos de otra manera. Entramos entonces ahí en esta cuestión de la subjetividad. Nosotros construimos esto, pero somos construidos también en nuestra subjetividad a partir de lo que en principio podría ser una herramienta, pero que se convierte en otra cosa. Siguiendo la línea esta que ibas planteando, digamos, a ver, lo digo de una manera quizás más amplia. La modernidad nos legó que como sujetos pensamos y por lo tanto dominamos al objeto. En estas situaciones, ¿no estamos en una inversión de esa dialéctica y es el objeto el que nos piensa a nosotros? Es una pregunta que les hago desde el modo, como para ir abriendo a partir de ahí e ir tomando. Digamos, esta condición del objeto y en relación a cómo recién lo decías, en función de lo que aparecía como neutralidad, en realidad se convierte en anonimato.
Por lo tanto, en tanto que humanos, ¿no somos tomados más por algo que es condición de lo que estábamos acostumbrados a otorgarle al objeto? Y por lo tanto, en ese espejo nuestra condición de sujeto queda conmocionada, ya no solo como extrañamiento en los distintos sentidos técnico, social, sino también en la repercusión en nuestra individualidad o nuestra subjetividad. Podemos empezar a charlar, si quieren, de eso y después de ahí ir abriendo. Tomamos extrañamiento, tomamos comunicación, tomamos... Lo mío es cortísimo. Baudrillard lo plantea casi textualmente, o sea, así tal cual como lo habías planteado vos, ¿no? O sea, finalmente estamos en un mundo en el que prácticamente nos encontramos con que el objeto nos piensa, a nosotros. Si uno quisiera ir a una zona muchísimo más pragmática, la realidad es que es muy difícil pensar que nuestra relación con el entorno es unidireccional, ¿no? Digo, claramente hoy incluso una de las grandes propuestas, digamos, dentro del pensamiento de la tecnología y demás es barrer con esta distinción entre naturaleza y artificialidad, ¿no? Como ya casi concluyendo que no tiene ningún sentido, nada es finalmente del todo natural, porque finalmente depende de cómo nosotros estemos construyendo eso, pero finalmente tampoco nosotros estamos exentos, digamos, de ser un poco y un poco, porque desde hechos o datos muy concretos, que es vivir el doble de tiempo que vivíamos hace mucho tiempo, evidentemente porque logramos coevolucionar con un entorno que nosotros mismos creamos, ¿no? O sea, que finalmente esa ida y vuelta está, digamos, de la extensión de la vida, como tantas otras cosas, ¿no? Es decir, incluso encontrar otros modos de habitar, ¿no? O sea, digo, creo que hay datos para darse cuenta de ese ida y vuelta. ¿Azúcar tiene? En relación a eso, y como para profundizarlo un poquito más, y acá entonces hago el aporte de mis disciplinas, digamos así, más desde la antropología psiquiátrica, desde el psicoanálisis. En relación a la antropología psiquiátrica, Saurí definía la personalización como el ser siendo con el otro en una determinada situación, de una manera muy global. Podríamos decir acá la situación en el orden de lo tecnológico, pero el otro tendríamos que diferenciar el otro humano y lo otro en el orden más de los objetos. Ahora, según donde yo me veo como espejo, es algo de mí diferente lo que de mí puedo captar. Entonces, en ese sentido, no es lo mismo cuando me capto desde la pantalla a cuando quien hace metafóricamente de espejo es otro ser humano. Y lo pienso, por ejemplo, en un bebé criado por su mamá, a un bebé puesto en el bebé-sit frente al televisor. Soy muy simple en el ejemplo. En los dos se escucha que hay voces que le hablan, en los dos. Sin embargo, las consecuencias en la subjetividad son bien distintos, porque un otro humano lo ubica desde un deseo y tomando lo que decías de Paul Ricoeur, lo ubica en su propio relato, por lo tanto lo ubica en una situación de intersubjetividad. El otro discurso, por más que sean palabras que es de un lenguaje que podría ser humano, no aparece ese lugar del deseo. ¿Allí? Sí, yo lo explicaría. El espejo lo entendería justamente como texto o narración de otro que de alguna manera despliega una experiencia de mundo y que entonces despliega delante de sí un mundo habitable, que es habitable en la medida en que el lector interpreta ese texto. Entendiendo el espejo desde ese lugar, justamente, y volviendo a la metáfora de esta vida como hipertextual, como una identidad que justamente no se narra, sino que navega, quizás esa metáfora es también más apropiada,
a la estructura del hipertexto. Navegamos entre distintas posibilidades de existencia y entre distintas identificaciones. Eso sería interesante intentar distinguir, ¿no? La identidad de las identificaciones. Yo entendería por mi parte identidad como aquella estructura singular, interna, propia de cada ser humano, que debe ser desplegada y que nos diferencia de otros, y las identificaciones quizá como elecciones provisorias de afinidades que nos igualan a otros. Ahí el espejo hoy ya no es un único espejo, son múltiples textos que componen este hipertexto, y aparece la dificultad de aquellas identificaciones, sobre todo cuando pretendemos adquirir nuestra identidad, desarrollarla a través de las identificaciones, pero que nos hacen perder de esa norma interna singular que nos constituye. De hecho, la navegación en la web, concretamente, nos propone identificarnos con muchas cosas. La práctica del like, ¿no? Del me gusta. Nos lleva justamente, identifiquémonos con esto, con esta música, con esta comunidad online, entre comillas dicha. Nos lleva entonces a esta situación de navegación que de alguna manera puede ser tanto una riqueza como también una dificultad, porque luego como descubro que aquellas identificaciones realmente me permiten apropiarme de quién soy y quién debo ser, o me alejan y dificultan aún más aquella pregunta existencial de base. Parece muy interesante cómo se van abriendo distintas problemáticas según el enfoque que vamos tomando, ¿no es cierto? La privacidad, en cómo lo tomabas desde el momento en que aparece el canal de comercialización, por ejemplo, ¿no es cierto? O incluso en el mismo uso. Vayamos a una cosa muy simple, una experiencia de la semana pasada. Estábamos charlando antes que yo vengo de un congreso hace 2 días que llegué, congreso al cual le había dicho a poca gente que iba a ir, y sin embargo empiezo a recibir preguntas por mail de cómo había sido el congreso, y la cosa había sido muy simple. Alguien había sacado una foto, la había subido a una red social y por lo tanto había salido etiquetado. Digamos, ya es algo que excede lo que es esa posibilidad del manejo. Con la comercialización debe pasar una cosa parecida, ¿no? Lo que están planteando es sumamente interesante. Al mismo tiempo quisiera decirles que sería oportuno, dado el contexto histórico que estamos, en avanzar también en otras áreas. Una de las áreas que hay ahora es lo que llaman The Knowledge Society, la sociedad del conocimiento. Número 1, no solo lo importante es qué es y cómo se fabrica, y lo que se está diciendo que la fabrican, la fuerza fundamental está en las universidades. Igual yo diferenciaría en lo que el doctor Villanueva decía, lo que puede ser del orden del paradigma de lo que puede ser del orden de la ideología. Porque como lo decía el doctor, parecía como una verdad que ya es dada así. Ahora, tendríamos que diferenciar el paradigma en el que eso se sostiene y que parece que fuera así al llamarlo sociedad de conocimiento, de la ideología del mercado en el que está eso sostenido, porque es tomado como recurso. Esto desde el orden de lo que es más el pensamiento psicológico es lo que se emplea en recursos humanos. Por ejemplo, digamos que todo este orden de la información es ese pasaje casi imperativo del acontecimiento humano, que él le llamaba en última instancia casi lo tácito, el conocimiento tácito, a lo que él le llamaba lo explícito, que es convertir el acontecimiento en información digitalizable y manejable técnicamente para que sea un recurso en donde la tecnología domine, en donde la empresa administre y en donde el que negocia es el mercado. Entonces, yo no sé que ustedes cómo lo comparten, pero en ese sentido es muy interesante porque lo que aparece dado casi como un nuevo paradigma, no desconozcamos que está dicho desde una determinada ideología y que por lo tanto implica
otro tipo de episteme, no es cualquier episteme, no es simplemente por decir conocimiento social o sociedad del conocimiento, que queda claro, y que es muy interesante porque está muy en línea con lo que veníamos charlando, porque implica un determinado tipo de hombre. Exacto. ¿No? Sí, yo estoy de acuerdo. En realidad, con la idea de la sociedad del conocimiento hay muchas críticas. Digo, así como apareció la idea, así como apareció el modelo, aparecieron posibles problemas. Y entre los posibles problemas y algunos datos, uno de los datos es que no es cierto que no importa la tierra ni el capital ni el trabajo, porque eso puede hacerse en otro lugar, porque lo que se ha visto es que se pierde know-how en los lugares donde no se produce, no hay tierra y no hay recursos. Es decir, que no alcanza solamente contra solo la actividad de producción de conocimiento. Por otro lado está el problema de la sociedad de riesgo, ¿no? Creo que Giddens es el que y una de las cosas más interesantes es que, claro, cuanto más conocemos, y bueno, hablando de cuestiones reticulares, caóticas, complejas y demás, tenemos el problema de que a medida que sabemos más, también sabemos más que tenemos que tenemos altos grados de incertidumbre a partir de nuestras intervenciones sobre la naturaleza. Por lo tanto, sabemos más, pero cada vez estamos asociados a mayores riesgos cada vez que actuamos. Y claro, entonces, ¿cómo es esta idea lineal, digamos, de la idea de sociedad del conocimiento? Si cada vez que sabemos más vamos a producir más y vamos a ser más felices, contra si cada vez que sabemos más, sabemos que tenemos más riesgo, ¿cómo vamos a aprender a cuidarnos? ¿No? Son como dos paradigmas completamente distintos. La idea del modelo de universidad, el modelo de innovación es una cosa, bueno, eso ya no es tan nuevo, ¿no? El tema de la universidad instrumentada por la industria. Concuerdo, o sea, tiene que ver con un modelo de hombre, tiene que ver con paradigmas bien instrumentalistas, ¿no? Es decir, conocemos solo para producir, no tiene que ver con el extrañamiento, es decir, ¿no? Frente al extrañamiento tengo vocación de conocer, no, conozco para producir. Que por otra parte, esto, bueno, yo estoy trabajando en mi tesis, ¿no? El problema de los modelos de innovación es que incluso los más edulcorados, los que hablan de la innovación abierta como Chesbrough y demás, hablan de un proceso sistematizable para poder ser aplicable a distintos procesos de innovación. Pero si uno mira la Tierra extendida, porque ya salimos de la Tierra, y mira todos los procesos de innovación que se están dando en ese momento, resulta que esos son procesos que no están controlados, todo lo contrario, están todos de alguna manera entramados, un poco a lo Giddens, ¿no? En una especie de sistema complejo que no tiene ningún control, que es de escala libre y que por lo tanto naturalmente tiende a la concentración de ciertos nodos, que da la casualidad que para nuestro planeta son nodos que son bienes comunes, recursos, agua, aire, ¿no? Que es una manera diferente, quizás un poco más dura de contar que tenemos un problema. O sea, cuando nosotros dejamos a la innovación sin ningún tipo de control y sin gobierno, se producen fenómenos emergentes simplemente porque eso se produce en una red. Toda red produce fenómenos emergentes que no son prediseñados, es decir, pasan cosas que no controlamos. Y eso es un problema, ¿no? Y el tema del knowledge management, bueno, eso aparte, digamos, pero digo, así como aparece este concepto de knowledge society, también aparece como mucho problema, digamos, y lo ideológico claramente es parte de la Si quieren, bueno, sí, breve, coincido con la crítica a la ideología respecto de la gestión del conocimiento, porque, bueno, Habermas escribió un libro muy extenso, también muy conocido, Conocimiento e Interés. La investigación, si la consideramos una acción, persigue algún interés. Estos intereses pueden ser múltiples. La universidad, tal cual con la que me identifico, en la que me siento cómodo, es una universidad que aporta justamente a la autonomía del sujeto, que posea mayor libertad justamente para ser menos maleable por intereses como pueden ser los del mercado, que además afectan fuertemente incluso nuestra labor en las universidades, porque cuáles son los proyectos que se financian, la agenda que se establece, y en algún caso algunas áreas, las ciencias sociales, las humanidades, tenemos específicamente, creo, la vocación de resistirnos a la imposición de ciertas agendas. Y yo vería como problema principal desde el punto de vista ético, filosófico,
que el desafío no es el de la gestión del conocimiento, sino el de la gestión de la convivencia. La producción de conocimiento no nos aproxima más necesariamente entre los seres humanos, y estamos además viviendo un contexto no solamente en América Latina, sino también en otras regiones del mundo, de una polarización muy fuerte, incluso en sociedades democráticas y con estabilidad institucional. Si les parece, abriríamos a preguntas, identificando antes de preguntar el nombre y la disciplina. Quizás, dado que el doctor Villanueva pone un plano más macro, me parecería interesante retomar algunas apreciaciones que hizo Mariano Ure, el doctor Ure, con respecto a lo que quizás, para no irnos tanto de tema, a lo que sería más a la extrañeza, a la subjetividad, cómo estas nuevas formas de conversación y no de comunicación están trastocando, redefiniendo, rediseñando lo que soy, lo que creo que soy, lo que creo que es el vínculo con el otro. Digo porque hay muchos invitados que son de la psicología, y quizás esta cuestión del sujeto y esta cuestión de la construcción de mi identidad y cómo la forma de relación, para reorientar, si les parece, en ese plano, y no entrar en una cuestión más que termina siendo casi ideológico-política, y meternos en la cuestión más propia de lo que nosotros hemos sostenido como problema, ¿no? No sé quién, según ustedes. Yo hago una pregunta, quizás una transición. Sí. Jorge Fasari, de Teología. En esa dialéctica de dos elementos que planteaba Javier Villanueva, conocimiento tácito y conocimiento explícito, es un tema viejo en teología, hablar de conocimiento precientífico, conocimiento científico y conocimiento experiencial, que es el que quedó afuera dentro de esa consideración, y es el que apuntaban ustedes. Simplemente yo le pongo un nombre, me parece, en el cual podemos coincidir, y que para el área de lo que es lo humanístico, teología, filosofía, es donde justamente puede aparecer la gestión, la epifanía de la identidad, de un modo que en ese otro paradigma del conocimiento como poder, que era lo que en el fondo aparecía en lo que presentó el doctor Villanueva, no es viable, ¿no? O es muy poco viable. ¿Podría explicar, doctor Ure, esto de la proyección del rostro del otro y esas categorías del huérfano, del anónimo, de la viuda? ¿Podés explicarte un poco con eso? Sí, son esas categorías, el huérfano, la viuda, el extranjero, son categorías propuestas en la filosofía de Levinas, que gran influencia tuvo para la filosofía occidental del posguerra. Justamente daban cuenta de un otro que nos solicita y que interrumpe nuestra vida. No podemos ser indiferentes frente al otro. Hay muchos estudios en la actualidad, agendas de investigación en torno al tema de la indiferencia, que lleva al individualismo. Quizá esto se observa más en Europa que en América Latina, donde vemos un reverdecimiento de lo colectivo, identidades colectivas. Cuando me refiero al alejado, al anónimo o al desconocido, lo planteo como figuras nuevas que también de alguna manera me interpelan, pero ese modo de interpelación es diferente. Un modo de interpelación lo estoy entendiendo al modo del reconocimiento, son personas que están, como denomino, fuera del alcance de mi mirada, y esto podría ser pensado como justamente fuera del horizonte de mis relaciones concretas posibles, porque no puedo vincularme realmente con todo el mundo, con todas las personas que habitan nuestro planeta. Pero aquellos que están fuera del alcance de mi mirada también están, y también compone la humanidad. Entonces, la inclusión de estos rostros sería la inclusión de todos en esta trascendencia del no basta con que nosotros estemos juntos, sino que basta que nosotros estando juntos e incluso encarando proyectos compartidos, incluyan también a los otros, de modo tal de que nuestras acciones, que pueden ser consensuadas, compartidas, que nos identifican de todos modos, no afecten las posibilidades de realización personal, humana, de los otros, que también entonces deben estar siendo considerados.
Y estoy pensando, por ejemplo, en este momento en el cual empieza a estar nuevamente en la agenda, especialmente la cuestión del medio ambiente. Si afecto al medio ambiente, claro, puede ser una acción propia, puede ser una acción colectiva, pero si afecto al medio ambiente, estoy también afectando las posibilidades de realización y de habitación en esta casa común de aquellos que no conozco y que nunca conoceré, pero que también están habitando nuestra casa y que también pertenecen a nuestro género humano. Tomo en relación a eso dos cosas que como preguntas se las hago, porque el desafío de a la tecnología se le pide un gran desafío que solucione el hambre del mundo o enfermedades nuevas o enfermedades muy conocidas o prevenir catástrofes, pero a su vez se le reprocha que no hay tecnologías sin residuos y no solo nucleares. Digamos, esta tensión es algo seguramente muy pensado, muy trabajado, sí, ¿no? Sí, está muy trabajado, pero también está trabajado como en posiciones muy extremas, ¿no? En la posición instrumentalista, donde bueno, finalmente todo puede ser un recurso y por lo tanto mientras estemos de acuerdo en explotarlo no hay ningún problema, ningún límite. O la otra posición, ¿no? Esta posición que a veces es un poco naif, ¿no? De decir tenemos que cuidar la tierra. ¿Y eso qué significa? ¿No? En el fondo no significa nada, cuidar la tierra, qué sé yo, no sé muy bien qué significa, porque de hecho nunca cuidamos la tierra, ¿no? En el sentido de, qué sé yo, cuando empezamos a criar ovejas reventamos el pasto, cuando empezamos a calentarnos talamos bosques, pero talamos en serio, no es que talamos un poquito porque éramos pocos. Finalmente es algo que nunca pudimos evitar. Dudo que lo podamos evitar ahora cuando estamos buscando confort, tenemos tecnologías de una escala tremenda y demás. Algo en lo que yo estoy trabajando que tiene que ver con ciertos criterios para de alguna manera evaluar tecnologías con un sentido un poco más humano. Una de las cosas que aparecen como problema es es decir, el discurso de cuidar la tierra es un discurso vacío, no tiene ningún sentido. En todo caso, lo que sí tenemos que tener muy claro es cuánto conocemos, cuán fiable es el conocimiento que tenemos, especialmente sobre bienes comunes, cómo los diferenciamos de los bienes privados, de los públicos, cómo los vamos a gestionar y básicamente lo siguiente, cuál es la posibilidad que tenemos de consensuar qué queremos que quede una vez que la tecnología se termina o los recursos terminan. Pero es algo que tenemos que negociar, es decir, tenemos que consensuarlo de alguna manera. Y en realidad lo que falta es eso, es decir, no vamos a dejar de sacar cosas de minas, ni dejar de usar agua, ni nada por el estilo. En todo caso, podemos hacerlo más racionalmente, podemos hacerlo más eficientemente, podemos hacer más consensuadamente. Pero gran parte del problema de la tecnología es que produce cambios que son irreversibles desde el punto de vista físico, termodinámico y social, porque una vez que están y nos modifican, es irreversible. Pero lo que sí podemos hacer es exigir en el diseño no solo que funcione, sino también diseñar el desmantelamiento consensuando qué es lo que tiene que quedar y cómo tiene que quedar. Y esto es casi un imperativo ético, es decir, no es una cuestión técnica, ¿no? Es decir, que después va a tener una traducción técnica sin duda, pero yo creo que pasa por ahí, es decir, no es un tema de ambientalistas o no ambientalistas, ¿no? Muchos ambientalistas se olvidan de que estas cosas muchas veces son irreversibles y habría que preguntar a los ambientalistas qué opinan si le sacamos los celulares, ¿no? Por ejemplo. O la heladera. ¿No? Entonces, pero me parece que va por ahí, es decir, cuando tenemos tecnologías que realmente se vuelven por escala, por un lado, y por otro lado, por la manera en la que nos influye, en muy relevantes, tenemos que poder consensuarlos. ¿Alguna pregunta o comentario? Quería hacer una pregunta porque el tema es interesantísimo y es vastísimo, porque saltan temas y temas, ¿no? Pero a mí hay algunas preguntas, algunas palabras que surgieron de los expositores que creo que son claves. Y a ver, me parece que la clave
creo que tiene que ver con lo que vos decías recién, ¿no? Bueno, la cuestión es fijar el límite hasta dónde se va a llegar, es así, no negar la realidad. Pero ustedes hablaron de identidad, que me parece que es el gran tema, hablaron de incertidumbre, hablaron de diferencia, y al mismo tiempo de lo que me parece fantástico, no hablar tanto de la comunidad, de una sociedad de conocimiento, sino el tema de la convivencia. Me parece que quizás a veces el problema es que se le echa la culpa a la tecnología, y no sé si no es al revés, o quizás un proceso simultáneo. Es decir, quizás esta falta de identidad no es un problema más profundo del hombre, no sé si filosófico o hasta psicológico, que va de la mano de esta indiferencia del otro. Si yo lo que les quiero preguntar, bueno, a ver, no sé si quizás no habría que hacer como un estudio simultáneo, es decir, del sujeto y de la tecnología, es decir, porque a veces si no, es como que ponemos la mirada en la tecnología y al sujeto le pasa todo esto por la tecnología. Yo no sé ustedes, cada uno, desde que son muy interesantes cada una de las miradas, ¿cómo ve esto? Es decir, ¿cómo ven primero al sujeto? Es decir, ¿qué le está pasando al sujeto para que lo que es la indiferencia, es una palabra tan fuerte, ¿no? La incertidumbre que vivimos todos todo el tiempo, por más que tenemos más tecnología, más seguridad, pero bueno, ¿y cómo se relaciona eso con este conflicto que tenemos de la identidad? De saber quiénes somos y en definitiva, si no sabemos quiénes somos, a dónde queremos ir. Sí, es difícil una respuesta definitiva, por supuesto, son simples ideas. Yo creería, pero son, claro, siempre percepciones propias, que el sujeto actual convive muy bien con la incertidumbre o está aprendiendo a hacerlo de una manera con habilidad, y en cambio no está gestionando bien la multiplicidad de posibilidades de existencia, de textos, de espejos, de mensajes, de intereses que se entrecruzan. Ahí es donde el sujeto se pierde un poco, y en esto quizá es la misma tendencia pero que se ha intensificado. Algunos autores como Bátimo explicaban que la posmodernidad comienza, entre otras cosas, a partir de la aparición de los medios masivos de comunicación, porque entonces se pluralizan las visiones del mundo, ya no existe una sola lengua, sino existen dialectos, ¿no? Para justamente sostener esa idea. Lo expresa de ese modo. Ahora justamente con el fin de los medios masivos, es un concepto que está siendo muy aceptado entre los cientistas sociales dedicados a la comunicación, esta posibilidad de acceso a informaciones, a historias, a culturas, visiones del mundo, valores, todavía es mucho más amplia. Y eso por un lado puede ser, claro, una gran riqueza, porque la propia identidad se va definiendo siempre en relación a otro, es una identidad relativa en este sentido, con relación a otro, soy algo y alguien, sobre todo diferente a otro, se va haciendo más complejo. Y a veces también atemoriza. La cuestión es cómo se podría llegar a dar unidad a esto que aparece como múltiple. Y bueno, ese es el desafío. Yo lo que entiendo u observo es que la identidad se confunde con las identificaciones, y entonces que la vida tendría sentido simplemente en la exposición o la descripción de lo que me acontece. Pero la descripción de lo que me acontece, de los sucesos que conforman mi vida, no es todavía una interpretación, o sea, no posee sentido. Quizá en la reflexión, una reflexión que diera sentido a esas identificaciones, aquello que va sucediendo, bueno, puede ser una clave para recuperar el sí mismo. Sí, bueno, yo soy Manuel Aspiro, soy psicólogo clínico. Tomando un poco lo que traía el doctor, yo por lo menos pensaba esto de las identificaciones y la identidad. Me parece que un lugar privilegiado para eso es en la adolescencia,
que permite esta cuestión del adolescente de la identificación total como algo que le hace la identidad. Yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Y cómo se ve en la psicopatología y cómo afecta eso? Por ejemplo, en el caso de la anorexia. Patología que clásicamente es muy sola ella en su familia, y a partir de las comunidades y la red se ha convertido en casi una patología que busca el grupo, como hace el adicto que se coetáneos. La anorexia por ahí lo que tiene es páginas y comunidades donde compiten y se transmiten fórmulas de cómo bajar de peso, cuál es el peso ideal, y cómo eso ha afectado este aislamiento propio de la adolescencia y de la patología, y cómo esta cuestión de hacer comunidades y cada uno crear su microcomunidad ha afectado por lo menos en esa expresión de esta patología que antes no era así. Vamos tomando un poco lo que quiero decir. Aparece como gran desafío, yo creo, para la psicología especialmente, justamente el tema de ciberbullying, por ejemplo, ¿no? Un gran tema de trabajo con los jóvenes. Y sabemos por estudios, por ejemplo, de UNICEF, que un gran porcentaje de jóvenes en la Argentina crea sus cuentas en Twitter, Facebook, más bien Facebook y ahora Instagram, antes de los 13 años y sin que sus padres lo sepan. Y lo que está en este momento faltando, lo que se ve, y además lo vemos también como experiencia de vida y no científica, incluso con nuestros propios hijos que están entrando muy rápido en estos ámbitos y carecen de criterios para poder manejarse en ellos. Y es un gran desafío para la psicología y para los ámbitos educativos también. Podemos complejizar quizás un poquito esto de una manera muy interesante porque, por ejemplo, desde el psicoanálisis, al menos freudiano-lacaniano, dentro del psicoanálisis hay distintas orientaciones y eso hace también que pensemos, el concepto de identidad ya no tendría sentido hoy día. Habría que tener otro tipo de concepto como para dar cuenta, para reconocer ese lugar de la mismidad, ¿no es cierto? Porque, y ha ayudado mucho toda esta cuestión de las tecnologías y estas transformaciones. En principio, para que pueda haber un reconocimiento de sí, tuvo que haber habido de parte del otro un haberlo reconocido como humano. A ver, vayamos a una cosa muy simple. Una mamá cuando le da de mamar a su bebé, le canta y lo mira y le explica cosas, con el convencimiento de que su bebé la entiende y le habla como que entiende. El bebé no entiende el lenguaje a la manera como nosotros estamos comunicándonos entre nosotros. Y sin embargo, gracias a que la mamá le habla así y le da esa suposición, el bebé entiende y va a ser tomado por ese lenguaje y después se va a hacer cargo de ese lenguaje tomándolo como propio. En ese proceso entonces la cuestión es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque empezamos por un momento de alienación, no de identidad, y nos subjetivamos separándonos de esa alienación. El proceso hoy día sabemos que es inverso. No queremos, o sea, en el sentido filosófico sí, obviamente en lo ontológico es una cosa, pero en este proceso óntico eso es algo a lograr, y lo que, como decías, de la anorexia, y ya vayamos a patologías más graves, nos muestran, si no las tomamos como patología, sino como condición de lo humano, porque eso en los animales no ocurre. Entonces, el llamarle patologías es una manera de psiquiatrizar o psicopatologizar la cosa, pero aquel que lo padece no es patológico, es un ser humano que sufre y vive eso. Tomado desde ahí, entonces, la cuestión es poder diferenciarse, ese es el camino. Ahora, diferenciarse en esta dinámica continua en donde diferenciarse, pero nunca tanto como para quedar perdido del asunto. Entonces, entre alienación y separación en esa cuestión. Y ahí viene entonces, somos constituidos desde el otro, por lo tanto en el núcleo de nuestro ser está el otro, no el yo. El yo es algo armado. A ver, si lo tomamos quizás en términos teológicos esto sería muy claro, digamos que precisamente podemos reconocer y buscar cuando ya hemos sido llamados y ya estaba en nosotros. Eso, pero ya estamos hablando, cambiamos de disciplina. Entonces, si tomamos esto, ¿qué entendemos? Por uno es muy diferente. El uno, el quién es, ese lugar de mismidad, no es a la manera contable de los números.
que sería más parecido a los trazos identificatorios. Ahora, aquí es donde entra entonces en juego esta mediación que la tecnología permite, y sobre todo en la adolescencia, cómo es que se hace grupo y cómo es que se hace diferenciación. Por un lado, está la relación con un otro, pero con un otro que muchas veces es anónimo. Ahora, por otro lado, gracias a esa comunicación, también es posible encontrarse con otros. Y acá es donde entra entonces de la primera pregunta que hacías. Creo que es como cuando decíamos el desecho y la solución. No, o sea que así como hay detractores y hay solo favores, no puede ser ni una cosa ni otra. Forma parte de la cultura la tecnología, salvo que nosotros pongamos tecnología o cultura. Porque también nosotros podemos poner como hipótesis, la tecnología es parte de la cultura, o podríamos poner no tiene nada que ver una con la otra. Hay quienes lo postulan así, diciendo lo cultural es aquello que fue aparte de lo instrumental, que sería lo tecnológico, y que hace al poder hacerse cargo de este lugar de lo imposible, porque el fondo de la vida en última instancia es un enigma. Lo más importante para mi vida es mis seres queridos. Ahora, ¿qué conocimiento técnico, qué sociedad de conocimiento me puede dar garantías de que me quieren? Ninguna. No va a haber ni test psicológico ni nada por... Entonces, así como eso, el lugar del enigma... Entonces, salvo que pongamos en esos extremos, si no, me parece que la cuestión, estamos navegando en ese medio. Pero a ver, y tomando esto, cuando fue, por ejemplo, la transformación de la máquina de vapor, fue una gran conmoción. Cuando apareció la imprenta, fue una gran conmoción. El surgimiento de la electrónica y la química, fue una gran conmoción. ¿No estamos en un momento más o menos así ahora con esto que estamos viviendo? Bueno, la perspectiva de estar viviéndolo obviamente pareciera como que es distinto, ¿no? Porque uno no tiene la perspectiva, pero la verdad es que yo creo que hay un cambio en esto que Mariano puso como muy claramente sobre la mesa, que es el tema de una nueva condición de habitabilidad. Uh-huh. Ahí creo que hay un cambio completamente distinto. Con respecto a lo demás, digamos, la verdad, bueno, podría decir muchas cosas, digo, pero esta discusión entre tecnología y cultura, qué sé yo, está bien. Es un poco vieja. Es vieja, digamos, sí, pero pasa lo mismo con la diferencia entre ciencias duras y humanidades, ¿no? Ahí estábamos hablando de Snow, por ejemplo, ¿no? Que en un discurso él decía, bueno, basta, no es más culto un tipo que sabe Shakespeare y no sabe cuántica que un tipo que sabe cuántica y no sabe Shakespeare, ¿no? O sea, es exacta, son los dos igualmente incultos en en algún plano de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, él reclamaba una tercera cultura superadora, integradora y cosas por el estilo. Eso por un lado, pero por otro lado, no hay forma hoy, me parece que ya a esta altura del pensamiento, por lo menos hasta donde llegaron los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, que son justamente el campo de estudio que tal vez no se dedica tanto a la identidad, pero sí tenemos un problema con cómo aparece un reino de posibilidades de algo que hace uno para otros, ¿no? O sea, estamos en ese problema. Pero bueno, digo, en estos estudios de ciencia, tecnología y sociedad, medio como que, bueno, poco a poco empiezan a aparecer como vías alternativas para evitar el determinismo social o el determinismo tecnológico o el determinismo cultural, ¿no? Es decir, todo es un producto cultural. Bueno, no, o sea, ¿no? Si a vos te pisa un camión y te dice, bueno, no es justo, te morís, ¿no? O sea, biológicamente no hay pulso, digo, hay irregularidades que parece que son como duras. Y así tenemos ejemplos de todo tipo. Es decir, es muy difícil esa diferenciación. Esa diferenciación sí fue funcional para muchas otras cosas. Es decir, cuando el constructivismo de alguna manera mira la tecnología y dice, dentro de la tecnología no hay absolutamente nada distinto de lo que hay en cualquier otra actividad humana, y bueno, en realidad se equivoca, porque si no todos podríamos hacer tecnología, y la realidad es que no es así.
Y además invitaría, ¿no?, a los constructivistas a que vayan a que los pise un camión, digamos, a ver si eso se trata de una construcción social o hay alguna regularidad que hace que el tipo realmente se muera, pero de verdad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, los deterministas tecnológicos, bueno, a esta altura ya están muy desprestigiados, ¿no? Claro. Muy desprestigiados. Toda la idea de progreso, toda la idea, digamos, las revoluciones industriales fueron como un principio de extrañarnos en el saber hacer cosas, ¿no? Hablando, ¿no?, de sociedad del conocimiento. En sociedad del conocimiento sabemos hacer muchas menos cosas que la que sabía hacer un hombre en la Edad Media. Ya sé que esto suena raro. Sabemos mucho menos desde el punto de vista de la apropiación de lo que hacíamos. Es decir, ahora sabemos operar muchas más cosas, pero no sabemos nada de lo que ocurre adentro. Proporcionalmente sabemos menos. Bueno, yo soy Maya Lukács, soy la directora del Departamento de Filosofía, y a mí, digamos, de todo lo que escuché, lo que me resulta más inquietante es el tema justamente, digamos, del exceso de individualismo al que lleva el uso, digamos, de las redes sociales y demás. Es decir, porque habría como dos consecuencias paradójicamente antagónicas. Por un lado, las redes pueden movilizar hacia una finalidad común, como ha sido, por ejemplo, la convocatoria por el tema de la justicia o de la seguridad, y eso se movió por redes sociales. Pero por otro lado, yo quisiera saber hasta qué punto eso está absolutamente diferenciado de una especie de masificación. O sea, si nosotros tomamos en cuenta que hay dos tipos de masificación, una súbita y una progresiva, y es más fácil darse cuenta si estamos en una masificación súbita, pero no tanto en la progresiva. Entonces, ¿hasta qué punto, sobre todo en el caso de los adolescentes, no es una cuestión de masificación, participar, decir que conduzca a una conducta masificada sin que obviamente el adolescente se dé cuenta que está cayendo en eso? O sea, no tiene conciencia de que tiene una conducta masificada, pero en cierto modo se está masificando. Y por otro lado, esto que puede mover masas y pareciera que entonces puede estar orientado obviamente hacia fines, llamémoslo, de perfeccionamiento social, de convivencia, etcétera, etcétera. Por otro lado, en la interioridad del sujeto, que continuamente está vinculado a la red, su propio yo, o sea, su subjetividad, queda encerrada. Me da la impresión, o sea, es una paradoja de encierro y comunicación, porque me da la impresión justamente que el hecho de que el otro muchas veces es el anónimo, no permite encontrar el espejo. Es decir, obviamente que en las redes se conectará, o los grupos a los que pertenece, habrá miembros, individuos que sí conoce físicamente y ha tenido una relación personal. Digamos, sería lo que me parece que no se da, eso que dice Jaspers de la comunicación de existencia a existencia. La comunicación acá es un poco la comunicación tecnológica, instrumental, pero que al hombre sujeto que está metido en ese tipo de comunicación no lo hace salir de su cascarón egoísta, sino que al contrario, se cierra más dentro de ese cascarón, y que cuando sí tiene actitudes de tipo solidario, no sé hasta qué punto son de tipo solidario o por vía de masificación. Es un tema que me trae problemas. Yo he pensado mucho en ese tema. Creo que coincidimos en la preocupación sobre el asunto. Lo que encuentro es que se dan ambas cosas. Quizá a veces de quienes nos hemos formado en filosofía digo ahora que he pasado un poco a la cuestión de la comunicación, el defecto de pensar en todo caso, en todas las situaciones, en términos universales. Y lo que estamos viendo acá
creo yo, es que justamente esto se aprende cercano a la ciencia de la comunicación, la cuestión de la segmentación, incluso cercano a las ciencias sociales, los grupos no se comportan del mismo modo. Entonces, lo que yo observo es que se dan ambas cosas. Hay autores que enfatizan la mitad de la biblioteca y la otra mitad, autores que entonces enfatizan que estas nuevas tecnologías nos están conduciendo a un individualismo aún mayor, que lo intensifican, definen a estos usuarios de las redes sociales como personas que están solas, interactuando mucho, las soledades interactivas, como lo hace Dominique Walton y otros más. Entonces, es cierto que esto ocurre, además también es cierto que incluso en lo que se denomina la gestión o administración de la identidad digital, o sea, cómo nos presentamos, con qué fotografía, cómo describimos nuestro perfil, muchas veces podemos ocultar quién verdaderamente somos, o también hay estudios que indican que en Facebook solamente mostramos algo de nosotros, lo positivo, y en cambio lo negativo lo ocultamos, mostramos qué tan felices somos, y sabemos que nuestra vida no está hecha solamente de momentos felices. Entonces se da, digamos, este fenómeno, pero al mismo tiempo también se da el otro. Es posible, creería yo, que dos personas se comuniquen existencialmente, incluso a través de Skype, por decir, ¿no? Porque la comunicación existencial entonces ya no depende del canal que utilizamos, ni siquiera de que estemos cara a cara, sino del reconocimiento en esa situación concreta recíproco. Y este reconocimiento puede ser con alguien que está realmente alejado, y también se observan fenómenos de gran solidaridad, de la emergencia de nuevos valores como la colaboración, a la vez, por eso digamos, no un pensamiento excluyente, sino que incluye fenómenos, a la vez somos controlados, somos espiados, a la vez las empresas nos estudian como piezas de un mercado al cual manipular para obtener ganancias. Ambas cosas se están dando a la vez. Lo que valdría la pena, la filosofía no lo hace, no lo hacemos generalmente, es estudiar cuáles son los usos reales que distintos segmentos en distintas regiones, distintos segmentos poblacionales hacen de las redes, y a partir de ahí podríamos incluso, bueno, quien tenga la capacidad que pueda hacerlo, cuantificarlo para también hacernos a una idea mayor de cuál es la tendencia predominante en estos fenómenos que parece, yo vería que son simultáneos, lo positivo y lo negativo. Cortito, en realidad me parece que hay cuando yo planteaba el problema de que en realidad una de mis grandes preocupaciones es que estoy viendo que las redes están siendo conquistadas, ¿no? Conquistadas por básicamente comercio y medios de comunicación, que de alguna manera replican sus modelos fuera de la red, dentro de la red. Y el problema es que me parece que eso invisibiliza a ese grupito que todavía queda, que de alguna manera se está haciendo cargo de este tipo de valores que comentaba Mariano, ¿no? Que están ahí y que están haciendo otra cosa diferente a la de un consumo masificado que podrían hacer por cualquier otro medio, digamos, o que antes hacían por otro medio. Qué sé yo, eso influye, me parece, también en un tema de autonomía, ¿no? La cuestión de la masificación progresiva y demás, me parece que al fin y al cabo también tiene que ver con esta cuestión del extrañamiento, es decir, no sé muy bien qué pasa ahí adentro, pero bueno, mientras tanto, como el ocio también está mercantilizado, consumimos ocio también ahí adentro. Sí, sin dudas eso existe. Es cierto que cada vez cuesta más encontrar emergentes auténticos de comunidades que se conforman. También es cierto que las comunidades son más volátiles, se constituyen mucho más rápidamente y se desarman mucho más rápidamente, ¿no? Lo cual no significa que después no vuelvan a armarse. Es decir, no es una cosa eterna y chao, se terminó. Es como que, bueno, los intereses pueden hacer que se vuelvan a juntar, y el tema es que eso es muy rápido, nunca hubo una cosa tan rápida y además global, ¿no? Todo el mundo está en internet, mentira, no está todo el mundo en internet, está poco más de la mitad, bueno, no es poco, ¿no? Creo que no hay otra cosa que haya aparecido en la historia. Entonces, claro, empieza a aparecer esto de que finalmente
nada me es ajeno, pero ahora gracias a Internet soy más consciente que el otro no me es ajeno, pero ya no es el otro mi vecino, es el otro que comparte el planeta. Yo creo que esto también abre como una forma de ver a la humanidad que es muy diferente, sobre todo viéndolo como un par, ¿no? Pero sí reconozco, y la verdad es que no quiero decir que estoy en una guerra contra, pero simpatizaría con esta idea de prácticas que de alguna manera esconden un poco esto que es natural en una red, ¿no? Esto de reconocerse como pares y poder comunicarse, ¿no? Es decir, el tema... Yo agregaría un datito más, por lo menos mi experiencia es clínica fundamentalmente, así que viene desde ahí, sobre todo en la adolescencia. Citaba a Jasper, el estar ante la situación límite, el deseo, y toda la primera parte del siglo XX, y tanto de la fenomenología como del psicoanálisis, el tema del deseo fue central. No lo es hoy. Hoy, sobre todo en la adolescencia, aparece algo que es del orden del imperativo, pero no en el orden del deseo, sino del imperativo al goce. ¿Imperativo? Al goce. Al goce. Al goce. Se hablaba de deseo sexual en aquella época. Hoy día los adolescentes, y cada vez más temprano, y ahí las redes sociales tienen un lugar central, pero no lo pongo como causa, lo pongo ahí simplemente como medio, porque el fenómeno es más amplio, están casi obligados a aparecer como dentro de lo que es el goce, ya sea sexual, sea de la agresividad o de lo que sea, pero como obligación. Lo cual, en un punto, tiene que ver con lo que usted decía de masificación. Yo no sé si es equivalente al concepto de masa. Digo porque el deseo subjetiviza, el goce, en cambio, si lo tomáramos psicoanalíticamente, es del orden del superyo y no del orden del yo. Aunque parezca mentira, el superyo no es solo las normas que hacen a que uno haga las cosas bien, es justo casi todo lo contrario, por lo menos como lo describió Freud. Como se entiende sociológicamente, se cree que es la incorporación de las normas sociales, pero Freud no lo pone así, es más bien del orden del imperativo. Entonces, allí creo que las redes sociales sirven como medio, pero de ese cambio de la subjetividad contemporánea, en donde yo no lo pondría ni como causa ni como efecto, es en ida y vuelta, como ustedes lo planteaban antes. Y eso, por cierto, claro, allí hablar de individualidad también es muy problemático, porque se siente individuo el chico que usa la ropa de marca exactamente igual al otro que también se siente individuo, pero eso no es raro, eso es la adolescencia. Y hoy día se está dando con estas características. Pero en cambio, esta cuestión que hace al imperativo al goce, y ahí entonces es donde tiene que ver tanto el predominio de la anorexia, de la bulimia, de las toxicomanías, trae otro fenómeno que habría que ver, bueno, qué es lo que va a ocurrir. Pero me parece que no es ajeno también a la transformación social que no solo se da en los adolescentes. No, es lo que iba a decir, doctor, porque Exacto. esta tendencia al goce, me parece que Exacto. justamente los chicos lo están copiando de los adultos, en el sentido que el adulto de hoy, digamos, no podemos decir que justamente sea una persona interiorizada o de una vida interior, está todo mucho más exteriorizado. También la adolescencia se alarga cronológicamente mucho más, por ahí compiten padres e hijos, le voy a decir, en el tema del manejo de las redes. Entonces de pronto también se da esta cosa, ¿no? Que mismo, digamos, hasta sería absolutamente comprensible que los adolescentes estén en esa etapa. Lo que no es comprensible es que el adulto, a través de esto, que lo puede haber tomado como un juego, para mí en un caso hay retroceso, digamos, hay actitudes poco maduras en adultos con respecto a la relación que mantiene con las redes. Por eso yo hablaba de esta masificación progresiva, no sé. Bueno, yo lo que me temo es que a lo mejor el comentario mío se va un poco de la tónica que estaban hablando en este momento. Pero me parece que es importante, no para desarrollarlo, sino para dejarlo señalado, que hay una dimensión implícitamente política en esto. Se ha aludido cuando
el doctor Villanueva sacó el tema de la sociedad de conocimiento, cuando se ha aludido a la dimensión ecológica del tema, se ha aludido cuando se ha hablado de la necesidad de negociar qué es lo que va a quedar después de la explotación, la gobernabilidad del planeta, la necesidad de consensuar. Eso es evidentemente una negociación, y en el fondo es un problema político que está siendo planteado ahora, particularmente en el caso de Internet, porque Internet nace de abajo para arriba, pero hay una fuerte tendencia de las potencias que tienen mayores recursos para ejercer presión en este terreno, para politizar el tema. De hecho, hay áreas del mundo en las cuales Internet no funciona. Entonces, todos estos problemas se van a dar de una manera distinta en aquellas sociedades en donde haya todavía libertad de acceso y en otras que no lo hay. En fin, simplemente no lo desarrollo, pero señalo que hay una dimensión política que hace a la integración del saber. Absolutamente. Cuando de alguna manera planteaba, ¿no?, que finalmente cualquier artefacto, cualquier expresión tecnológica es una síntesis de un aspecto claramente técnico y otro aspecto sociocultural y demás. Claramente hay muchas decisiones que tienen que ver con lo político y hay mucha influencia de lo político, especialmente cuando uno empieza a escalarlo, ¿no? Ya no es un artefacto, sino que nos pasa a todos con respecto a estar, digamos, asociados o acoplados a ciertas tecnologías. Claramente la política tecnológica hoy es un problemón. El gobierno de Internet es un tema aparte y bueno, están los detractores y yo soy uno, pero digo, incluso, bueno, los detractores, lo que decimos es esa idea de neutralidad de la red, que tiene una expresión técnica, tecnológica, clara, de no discriminación de tráfico entre nodos. Esa es la política de la red. No la toquen, está bien así como está, ¿no? No la toquen, así está muy bien, digamos, pero bueno, hay otras influencias. Claramente es un tema. Una cuestión, volviendo al tema del sujeto, la inmediatez de la red no saca algo que es también profundamente humano, que es el tema del tiempo, ¿sí? Un sembrador, ¿sí? La semilla, digo, todo lo que venimos de la tradición cristiana, esta idea de que hay cosas que tienen un tiempo a veces de maduración, la inmediatez, digo, la construcción del sujeto en esta inmediatez al goce, a la realización, a la identidad. Un punto. Y el otro es el tema del cuerpo, ¿no?, que lo charlamos en su momento. Internet parece sacar el cuerpo y desagregar esta idea de que, incluso discutíamos si se puede evangelizar, dar misa, psicoanalizar a través de Skype o a través de la red. Confesar, ¿sí? O si necesariamente en estas experiencias vitales el cuerpo, el cara a cara, el face to face, el oler, el ver la textura no es condición de posibilidad para la verdadera comunicación. Creería que no es condición siempre y para todos los casos y para todas las experiencias. Lo que también se puede observar en base a la experiencia es que el contacto online a distancia, descorporalizado, luego intensifica los encuentros físicos, por lo cual entonces de alguna manera se aprovechan más, entonces de alguna manera tienen un valor importante. Hablábamos también de la posibilidad de evangelizar. Bueno, habría que definir entonces qué es evangelizar, pero anunciar se puede. ¿Cuál sería la diferencia entre el apóstol que en una plaza comienza a hablar sin interlocutor, llama, y alguna actividad de este estilo en las redes sociales, en Internet en general? Y creo que no se trata de una cuestión de justamente de canal, bueno, lo decía recién, sino de apropiación de aquellos mensajes, de aquellas experiencias. Y de hecho se puede de alguna manera incluso vivir la fe a través del, dicho de manera genérica, del consumo de contenidos online, de personas o incluso instituciones con las cuales no tengo relación o que desconocía, y que esa lectura, que puede ser, decimos lectura en términos genéricos, que puede ser ver un video, escuchar una canción grabada vinculado por ejemplo a temas religiosos, y que
pueda, digamos, acceder a la experiencia incluso de un Dios vivo que existe. Bueno, siempre también el ejemplo que me gusta, hay ejemplos que uno se lleva para siempre, y el de la conversión de San Ignacio de Loyola justamente a través de la lectura de un libro. Y no podría ser entonces el consumo de el lenguaje actual, y el del futuro es sobre todo el audiovisual, tal como va marcando las tendencias, ¿no sería también posible entonces convertirse o abrirse a la fe o a intensificar la vivencia previa a partir, por ejemplo, de ver una película o de escuchar una canción online? Yo diferenciaría y tomaría lo que decía Vicente recién, porque me parece que no es ajeno a esto. Hay sociedades o hay gobiernos que prohíben o inhiben disculpen, buenas noches. Buenas noches. A Internet. Pero aquellos que no es que es libre mercado o libertad y horizontalidad. Porque, por ejemplo, entramos a Google con 2 máquinas al lado, con 2 perfiles distintos, y a los costados en los banners nos aparecen propaganda distinta. Con lo cual, entonces, ¿dónde está esa libertad o esa cuestión? ¿No es cierto? Entonces, ahí me parece que hay una cosa central en relación a eso. Pero la participación del cuerpo, eso, a ver, San Pablo y las cartas, nosotros las leemos hoy y nos llegan de una manera que es central también. Ahí tenemos por una cuestión. Pero el asunto es la posición subjetiva en la cual nos ubicamos ante eso, me parece. Es donde viene la cuestión de la singularidad y qué es lo que ocurre. Porque creo que acá universalizar sería el problema. Digamos, la cuestión, hoy decías de Baudrillard diferencia lo que es lo global de lo universal, lo singular y lo local, ¿no es cierto? Y podría entonces servir al respecto. Yo te he abierto hace un rato este libro que es de un escritor, Enzensberger, entre poeta y científico, y voy a leer una frasecita que me parece muy pertinente para esto en lo que dice, reconociendo el valor de todo lo que es lo tecnológico, pero él dice: la facultad de distinguir una pipa de la imagen de una pipa está ampliamente extendido. Conocemos esto, no es una pipa el cuadro, ¿no es cierto? Ahora dice, ¿quién confunde el cibersexo con el amor está listo para el psiquiatra? Uno puede confiar en la inercia del cuerpo. El dolor de muelas no es virtual. Lo que decía de el camión que te pisa. El que tiene hambre no se sacia con simulación. La propia muerte no es un acontecimiento de los medios. O sea, ahí tenemos lo que la doctora decía de las situaciones límites de Jasper. Ahora, la vida no es igual para todos y cómo captamos la realidad está atravesada por el fantasma singular. Y ahí ya tenemos un antecedente de esto, que es la virtualidad. Ahora, si todo es fantasmático, estamos delirando. Entonces, creo que ahí es donde está este juego en el cual estamos constantemente metidos, pero en donde juega la economía, la ideología, la política, los medios de comunicación, el cómo se hace la técnica, pero desde la singularidad, ¿no? Punto. Cerraríamos entonces acá. Muchas gracias por todo. Creo que fue la primera experiencia de estos encuentros donde el diálogo fluyó en términos de cierta horizontalidad. Muchas gracias por todo. Okay.